Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Nación RD. Como saben ustedes, en este programa nosotros analizamos aquellas problemáticas que interfieren en nuestro desarrollo como nación. Para eso, nosotros nos hacemos acompañar de expertos, investigadores y personas que arrojen luz sobre cómo podemos enfrentar las problemáticas que nos afectan y propuestas para nosotros poder alcanzar nuestro desarrollo. Indudablemente, uno de estos problemas que siempre hemos tenido como nación es el tema del embarazo en la adolescencia. Para tratar este tema a profundidad, vamos a conversar con Gerson del Rosario, un investigador del Observatorio de Políticas Sociales que nos dará luz acerca de un estudio que ellos realizaron hace ya un tiempo sobre la adolescencia en la República Dominicana. Un abordaje desde la ecología social. Todo esto y más después de la pausa. Gracias por continuar con Nación RD. El embarazo en la adolescencia es uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana. Y este problema no es nuevo. Hace un tiempecito, reciente, afortunadamente, un grupo de investigadores del Observatorio de Políticas Sociales duraron 6 meses investigando y documentando este tema. Hoy nos toca el honor de conversar con uno de los que participó en esta investigación, Gerson del Rosario, con quien abordaremos acerca de esta problemática. Bienvenido a Nación RD y qué bueno que se han decidido a estudiar este tema que lamentablemente nos ha afectado desde hace muchísimo tiempo. Sí, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para conversar sobre el estudio y también abordar el tema, como tú dices, para verlo de una manera más holística. Así es. Lo primero que me llama la atención del estudio es que ustedes hacen con un abordaje desde la ecología social. Y es la primera interrogante que uno se formula cuando se aproxima a esta investigación, que dicho sea de paso, invito a todo aquel que tenga la oportunidad de leerla, que se acerque a ella, porque arroja mucha luz acerca de este problema. Está muy bien documentada y se nota que fue un trabajo de investigación bien serio y nos da a nosotros herramientas para allegarnos a este problema y no hablar solamente desde el empirismo. Vuelvo a la pregunta, cuando hablamos de ecología social, ¿a qué nos estamos refiriendo? La ecología social es una teoría que se usa en psicología para hablar del desarrollo humano en diferentes esferas. Entonces, aplicada para las ciencias sociales, entendemos la ecología social como las diferentes etapas que va viviendo el individuo y las diferentes esferas con las que se relaciona. Por ejemplo, comenzamos a partir de lo micro, que es el núcleo familiar, los vecinos, la vivienda, dónde vive. Se examina eso para ver cómo influye eso en su desarrollo. Luego pasamos a las instituciones más próximas, como la escuela, la iglesia, las instituciones que pertenecen, juntas de vecinos. Luego pasamos a lo que le llama lo meso, que es la relación entre escuela y familia, entre iglesia y familia, cómo eso afecta en el individuo. Vemos también los servicios públicos disponibles, si hay servicios de salud, si hay la calidad de las escuelas, la calidad del agua, si hay empleo en la comunidad, cómo es la economía local. Y luego pasamos a lo macro, que es donde examinamos ya la cultura, las políticas públicas, el sistema. Por ejemplo, si vemos en lo micro y en lo meso, la escuela como una unidad, aquí en lo macro vemos el sistema educativo, el sistema de salud, la economía, cómo la economía mundial impacta la economía local. Entonces, el individuo pasa por todas esas esferas, que son cosas que algunas él tiene control y otras no. Por ejemplo, él tiene control de lo micro quizás, pero no de lo macro, y lo macro afecta a lo micro. Entonces, la ecología social lo que quiere hacer es estudiar los fenómenos sociales dentro de todas esas esferas. Y en el caso del embarazo en adolescentes, generalmente se comenta en los medios, o la gente por ahí dice, es la pobreza, es la falta de educación, es la falta de cultura, es esto, lo otro. La poca orientación. La ecología social incorpora todos esos elementos y como te voy a explicar más adelante, veremos que sí es pobreza, sí es cultura, sí es familia, sí es iglesia, sí es falta de educación sexual, es un todo. Entonces, para nosotros queríamos ver lo complejo que es.
como es complejo el tema, no es algo sencillo como uno cree, Sí. es muy complejo. Entonces, Porque cada realidad es diferente. así es. Entonces la ecología social nos permite ver cada uno de esos elementos en sus diferentes esferas. ¿Y cómo se pueden ver tantos elementos en tan poco tiempo? Nosotros, primero los investigadores dividimos el trabajo, unos trabajaron en el área cuantitativa, con las estadísticas, otros trabajamos las entrevistas ya a profundidad con grupos focales, otros trabajaron en el marco legal, leímos mucho, tuvimos que hacer un análisis documental e histórico para poder... en el estudio quisimos no particularizar tanto el problema, sino verlo global. Entonces comenzamos a estudiar el fenómeno desde la Edad Media. Es decir, cómo eran las tendencias de maternidad y de fertilidad en la Edad Media y cómo en la Edad Moderna, donde estamos viviendo nosotros ahora, eso cambió. Por lo tanto, cuando cambió la estructura social, cambió nuestra percepción de la maternidad. Y por eso que decimos hoy que una niña que se embaraza a los 18, a los 17 años es precoz. Cuando eso hace 200 aún a los 18 años, sí. cuando ya alcanza la mayoría de edad. Cuando hace 200 años atrás, esa era una edad adecuada para tener hijos. O sea, es como la misma... ¿Cuáles cambios se han dado que han permitido esa evolución de un punto a otro? Es la modernidad, es la entrada de la mujer del espacio doméstico al espacio laboral, al espacio de la educación. Entonces, como la mujer tiene otras cosas que hacer, es decir, la mujer tiene proyectos alternativos hoy, entonces se considera que la maternidad puede interrumpir eso, sí. Esas oportunidades, y en algunos casos puede impedirle a la mujer desarrollarse de manera Bueno, de hecho plena. lo vemos en algunos países, que vi una comparación que se hizo con los países de la OCDE, que las mujeres que comienzan a la etapa de la maternidad lo hacen ya en una edad un poquito avanzada, pero que eso también impacta en otro fenómeno entonces para la misma población, que ya Así entonces es muchas personas en edad avanzada y muy poca población para sustituirlo en el futuro, porque esta gente se va a jubilar, se va a morir y la población no va aumentando, lamentablemente. Así es. Entonces, ese abordaje lo vimos ahí. En cuanto a la República Dominicana se refiere, ¿qué le motiva a ustedes a volver con este tema cuando mucha gente pudiera pensar que, bueno, ya se ha hablado mucho sobre el embarazo en la adolescencia? Así es, lo primero es que el embarazo en adolescentes es un tema fundamental para la vicepresidenta. Ese es el tema que se trabaja ya desde Prosoli y otros programas. Cuando el observatorio entró, pensamos, ¿cuál será nuestro primer aporte? Y pensamos, bueno, ¿por qué no el embarazo en adolescentes? Y al planteárnoslo, dijimos, ¿qué vamos a hacer que no se haya hecho todavía? Sí, entonces ahí lo novedoso. ¿Qué va a ser lo novedoso? Entonces, examinando la bibliografía de lo que se ha trabajado aquí, vemos que ya se ha trabajado la cultura, se ha trabajado los servicios públicos, se ha trabajado la pobreza, pero nunca lo habíamos visto todo integrado. Entonces, ahí propusimos examinarlo a través de la ecología social y ver todo lo que puede incidir en el fenómeno del embarazo en adolescentes. Entonces, humildemente creemos que aportamos una nueva mirada, es decir, no solo verlo desde la pobreza o verlo desde la falta de proyecto de vida o desde la familia o desde el lugar donde se vive, la geografía. Nosotros quisimos incorporarlo todo. Lo vemos desde lo urbano, desde lo rural, desde la pobreza, desde las clases medias, cuáles son las estrategias que usa una familia y otra para que si su niña sale embarazada siga adelante o no. Examinamos las diferencias geográficas en un mismo pueblo, donde, digamos, tú tienes la parte urbana de un pueblo y tienes la parte rural en la misma demarcación geográfica, cómo cambia el embarazo en adolescentes de un lugar a otro. Quisimos ver la religión, el impacto de la religión, el impacto de la educación sexual en el país o la falta de educación sexual en el país. Quisimos ver el clima escolar, fuimos a las escuelas a entrevistar a adolescentes. Entrevistamos a mujeres embarazadas, entrevistamos a mujeres ya que son madres recientes, entrevistamos a especialistas en el tema. Entonces quisimos como ponerlo todo junto y esperamos que este estudio pues sirva para el debate. Y una de las cosas también quisimos ver fue la parte de la masculinidad, que generalmente no se estudia en el país. O sea, se habla de la chica, pero no se habla del chico. Y de la cultura que hay detrás de la masculinidad hegemónica, como nosotros la llamamos ahí, que no es más que ver la sociedad a partir de los ojos del hombre.
Y, por ejemplo, si un muchacho embaraza, no hay ningún problema, porque se espera que el muchacho sea hombre. Pero si la muchacha sale embarazada, hay una condena social a ella, porque salió embarazada. Entonces, esas diferencias, la cosificación de las adolescentes en los medios de comunicación, el uso, la venta del cuerpo de la mujer como una mercancía, la socialización de cómo criamos a los varones, cómo criamos a las niñas, los roles de género, cuáles patrones se ven. Por ejemplo, Dominicana tiene cerca de un 37% de los hogares son monoparentales, dirigidos por mujeres. Y nuestra investigación encontró que el vivir en un hogar dirigido por una mujer tiene una alta incidencia en un posible embarazo en la adolescencia. Solamente ese factor. Entonces, ¿en qué porcentaje incide? En un 49% de posibilidad. Pues es alto, es alto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que influye para que eso sea así? Entonces ahí pudiéramos entrar en, bueno, si es una madre soltera a lo mejor tiene que trabajar más, tiene menos tiempo para cuidar, los niños tienen menos supervisión. O quizás esa niña no se preparó tampoco para tenerla. Posiblemente es eso. Aquí no existe, pero hay estudios que nosotros examinamos para esta investigación, estudios que indican que la ausencia de un padre es un factor muy importante en un embarazo en adolescente. Entonces ahí venimos el tema de la familia monoparental, cómo afecta el tener un solo padre o madre. Está el tema de los... Que casi siempre, como usted dice, es madre. Está el tema de los abuelos criando, que no crían quizás con la misma rigurosidad que crían los padres biológicos. Los que se crían con tíos, los que se crían con primos. Las niñas que ven el embarazo como una salida a la pobreza. Nosotros generalmente cuando analizamos este tema lo hacemos desde una óptica urbana, es decir, yo mando a mi hija al colegio y yo creo que todas las niñas del país van a ir al colegio, pero no es así. Cuando nos entramos al país, a la parte, digamos, remota, hay muchas realidades. Hay muchas realidades. Entonces hay niñas que no piensan en la universidad como un proyecto de vida, piensan que, bueno, ya cumplí 18, me voy a casar. O donde porque vivo... para ellas, en ese contexto, salir de su casa es un signo de progreso. Exacto, o una opción para salir de su problema, mejor que donde está. Por ejemplo, si donde hay hacinamiento, quizás la chica ve el irse con el novio como la opción a salir de ese hacinamiento. Eso puede ser una razón también. Y nosotros encontramos en las chicas embarazadas que entrevistamos, en más de un 50% fueron embarazados planificados dentro de una relación de pareja, más del 50%. Es importante ese punto porque cuando hablamos regularmente de embarazo en adolescentes, regularmente lo asociamos con embarazo no deseado. Y a veces embarazo en adolescentes es embarazo deseado. Así es. Y planificado. Así es. Bueno, una investigación, por ejemplo, que nosotros consultamos, que no la hicimos nosotros, la hizo el doctor Pérez Den y Tajira Vargas para Profamilia, una investigación muy buena. Ellos ahí presentan la idea de que cuando entrevistaban a las embarazadas, a las adolescentes, ellas decían, las que son de 19 años, yo no soy adolescente, yo soy mujer. Sí. Entonces pasó la mayoría de edad, tiene su cédula, se siente que ese documento le da independencia y puede ya decidir con su vida. Exactamente. Entonces nosotros, interesados por ese hallazgo, quisimos preguntar eso también. Y nuestra investigación arroja el siguiente hallazgo. No solamente es que se ven mujeres, es que también en las edades anteriores, en 13, 14, 15, cuando tú le preguntas cuál es la edad ideal para tener hijos, se dicen 19 años. Y yo les preguntaba, por ejemplo, en las entrevistas, ¿y cómo tú te ves yendo a la universidad y teniendo hijos a los 19 años? Y ellas me decían, bueno, porque mi pareja lo va a cuidar o lo cuida mi mamá. Es decir, ellas no ven esa dualidad entre maternidad y estudio, no ven esa dualidad, como uno piensa que sí. Que debería verse. ¿Verdad? Que debería verse. Inclusive muchas veces es porque no lo piensan, o sea, no saben lo difícil que será ser madres y estar estudiando a la vez. En esa edad no se tiene la madurez para ver eso. Y luego cuando la realidad entonces le da en la cara, que ve que no siempre es tan fácil como ellos lo planificaron. Sí, esa es una de las razones por las que hay, para la deserción escolar en niñas, en mujeres, el embarazo es una razón muy importante. Por ejemplo, en las adolescentes embarazadas que entrevistamos, la mayoría había abandonado la escuela, no de manera permanente, sino durante un temporal. año. Y yo les preguntaba, ¿y por qué? Porque es muy difícil los malestares del embarazo, estar haciendo tareas, yendo a la escuela, algunas van de noche, otras van muy lejos.
como te digo, todo depende de dónde es. Si tú tienes una escuela urbana donde te queda cerca, es diferente a tú caminar 5 kilómetros en un campo. Ya es un poquito difícil. Entonces, lo que encontramos es que muchas de ellas paran la escuela con la esperanza de regresar después que ya se... No ya todas pueden regresar. No todas pueden regresar porque ahí vienen las condiciones estructurales. A lo mejor no encuentran trabajo. Por ejemplo, recuerdo un caso muy particular. Esta niña se hizo madre, se convirtió en madre a los 14. Cuando estamos en la casa conversando, ella me dice, mi mamá cuando yo salí embarazada me abandonó y se fue. O sea, la mamá se fue de la casa y la dejó sola. Y me dejó a 2 hermanitos más que yo tenía. Wow. Que tenía. Entonces ella está criando a los 2 hermanitos. Más su hijo. Más la bebé de ella, que son 3. Y el marido de ella tiene 18 años. Dice, él no estudia porque él tiene que trabajar. Entonces yo quiero ir a la escuela, pero ¿quién me cuida a los 3 muchachos? Realmente Entonces, es un círculo reproductor de pobreza. Sí. O sea, ahí no hay, aparentemente no hay salida. ¿Por qué? Estamos viendo, no puede trabajar, el varón no puede estudiar, la madre no se sabe de ella y lamentablemente son realidades que nos golpean en la cara y ocurren con más frecuencia de la que uno desearía. así es. ¿Cuál es el papel de la escuela con estas jóvenes que están saliendo embarazadas? La escuela, primero, la escuela generalmente se le asigna una mayor carga de la que tiene. O sea, nosotros, en el argot popular, la gente siempre concluye que la educación es la solución a todo, y no lo es. No Hay otras condiciones estructurales. Claro. Ahora, la escuela es muy importante. Y mira por qué. En las entrevistas que nosotros hicimos, encontramos que en la mayoría de las escuelas no se le está dando educación sexual a partir del bachillerato, que es una edad muy importante. No se le da. No se le está dando. Entiendo que hay un currículum que se está desarrollando por el Ministerio, porque el Ministerio de Educación tiene educación sexual solamente para el nivel primario. Se está desarrollando uno para el nivel secundario, que todavía no se ha implementado. Entonces, nosotros, ese es uno. 2, vimos que algunas escuelas se auxilian de, digamos, doctores de la comunidad, algunos de las policlínicas locales, para que vengan y le den cursos o charlas a los estudiantes, pero no es algo sistemático. El rol de la escuela es muy importante porque en el 100% de las embarazadas y de las adolescentes que nosotros entrevistamos, ninguno hablan de educación sexual en sus casas. La mayoría dice que es por tabú, porque los padres no quieren ese tema. Hay otro problema y es que se cree generalmente que si le hablo a mi hijo o a mi hija de sexualidad, lo estoy motivando. Sí. Entonces él sale o ella sale a buscar información por ahí. Entonces ahí viene el rol de la escuela. Si en mi casa no me están dando esa información, por lo menos la escuela debería dármela. Entonces, una información académica, profesional, ya bien orientada. Bien orientada, con base científica. Claro. Entonces sí, la escuela juega un papel importantísimo en la ausencia de una educación en la familia, que fue la mayoría de lo que nosotros encontramos, que no se habla de sexo, o por tabú, o porque se entiende que los adolescentes no hacen eso. Entonces, cuando en la casa no se le habla de educación en la sexualidad, la escuela solamente en la primaria, pero estamos hablando ya de que la edad normal del bachillerato son ya jovencitos, adolescentes, que esa es la edad donde también debería continuarse. ¿Dónde obtienen estos jóvenes información sobre la sexualidad? Esa respuesta nos la va a dar después de la pausa. No se mueva. Gracias por continuar con Nación RD. Antes de la pausa quedó una pregunta pendiente y es ¿dónde obtienen nuestros adolescentes información sobre sexualidad si en la escuela, en el bachiller, no hay dentro del currículum una materia para tratar ese tema y en la casa sabemos que es difícil que la obtengan, muchos por tabú, otros por desconocimiento y sobre todo por la idea que se ha mitificado de que si le hablo de esto, lo voy a estar motivando e incentivando a que tenga relaciones sexuales durante su adolescencia. ¿Dónde entonces ellos se están orientando? Existen varios programas, hay ONGs trabajando el tema, pero desde la vicepresidencia se ha hecho mucho énfasis en ese
en ese sentido. La diferencia, escúcheme, es que las ONG no lo van a abarcar a todos. No lo abarcan a todos. El sistema educativo sí puede abarcar una gran Esa es la mayoría. ventaja de usar la escuela para eso, porque tú Claro. tienes a todos esos millones de estudiantes cautivos, vamos a decirlo así, claro. en el aula, y ahí tú le puedes dar la información. Vicepresidencia tiene 2 programas. Bebé Piénsalo Bien, que es un simulacro de un bebé, donde durante un fin de semana una pareja de adolescentes tiene ese bebé, entre comillas, y aprende lo que sería ser madre o padre en esa etapa, y eso ha sido muy positivo. Pero el programa más amplio se llama Yo Decido Esperar, que es una serie de charlas, talleres que se le dan a jóvenes, especialmente del grupo que pertenecen al programa Progresando con Solidaridad. Okay. Y cuando el programa comenzó se tenía una meta de 300,000 jóvenes, ya va más de 500,000. Es decir, se está trabajando mucho desde Vicepresidencia con ese tema. Pero obviamente se requiere de más. Entonces, la respuesta a la pregunta es esa. Está la Vicepresidencia, hay programas. Yo sé también que hay otras, el Ministerio de la Mujer trabaja con eso, Salud Pública trabaja con eso. Y ahí están las ONGs, pero también hay iglesias que trabajan con eso, pero el trabajo es mucho porque este es un país con una población joven muy grande y se requiere entonces de mucho más esfuerzo para abarcarlo rápido, porque entonces el tema es que desde, por ejemplo, Endesa, que ha medido, usamos Endesa para medir el embarazo. Con la que desde 1986 se ha mantenido una tasa entre 17 y 20, es decir, no ha variado mucho. Y la última fue en el 2013, que era que nosotros utilizamos para este estudio, y nosotros continuamos con un 20% de embarazos en adolescentes en el país. Eso es. Si nos comparamos con los países con economía igual que la nuestra en la región, ¿qué promedio tienen ellos? Nosotros estamos en los primeros 5 lugares. Está también Honduras, está Nicaragua, con altos niveles de embarazo en adolescentes. Hay una correlación con el tema de la desigualdad social, sí, muy importante. Y nosotros ocupamos el primer lugar en uniones tempranas. Esto es niñas o vamos a decir mujeres jóvenes, que se unen a un hombre de manera ya formal antes de los 19 años. En Hogar 2014 arrojó la cifra de 37% de uniones tempranas. Eso es muy alto. Es alto. Y en ese sentido somos el primero en América Latina, el más alto. Ahí de nuevo, entonces, nosotros partiendo de esa información dijimos, ¿pero por qué? Entonces, cuando vamos y examinamos la cultura, las estructuras sociales, encontramos que, como te decía ahorita, muchas veces la unión con un hombre es la salida a mi situación o es lo que yo quiero. Y muchas veces eso se quiere porque no se tiene otra alternativa. Es decir, por eso, por ejemplo, yo te decía ahorita... Las opciones ahí son muy limitadas. Las opciones, y cómo la familia influye. Nosotros estudiamos eso aquí, el lenguaje, la construcción del proyecto de vida a partir de lo que la familia te dice, la narrativa familiar. Si, por ejemplo, en tu casa te dicen desde pequeño, vas a ir a la universidad, vas a estudiar, te vas a superar, eso se lo va metiendo al niño o a la niña en la mente. Y eso es algo que ellos tienen una tendencia, ¿verdad?, a cumplirlo porque eso es lo que se espera de ellos. En los hogares disfuncionales, donde hay mucha pobreza, donde los padres no tienen educación, donde la educación no es un valor, la gente está sin plan, sin proyecto. Entonces, un adolescente de 14 años la enamora a un muchacho o un hombre, va a la casa, habla con el papá. Se da en algunas zonas del país, se da todavía que los papás negocian a las niñas. Sí, lamentablemente. Entonces... ¿Hay sanción penal para eso? Hay una sanción penal, ahí viene el tema de la cultura. Si nadie lo dice, no se sabe. Entonces, nosotros hablamos en el marco legal, en el estudio, abordamos esa parte de cómo existen las leyes. El país está bien armado con respecto a, o sea, jurídicamente a la legislación. El marco que tenemos es para enfrentar esta problemática. Así es. El caso es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Está penado por ley una unión entre un hombre de más de 5 años de diferencia de edad con una mujer. Entonces, pero encontramos en los campos, por ejemplo, encontramos uniones con hombres de 40 con muchachas de 15. Y eso se ha normalizado. Sí, casi siempre el fenómeno social, socioeconómico que incide ahí es que casi siempre es un comerciante, alguien que tiene una economía personal importante
Y la familia ve esa unión, bueno, como una bendición. Es como que, bueno, me va a ayudar a la niña y también por ahí me ayuda a mí. Algo para mí. Algo para mí. Así es. Negocian Así ese principio, como usted dijo. Así es. Entonces es muy difícil tú perseguirlo porque Hay una complicidad. nadie lo denuncia, Nadie lo va hay a una denunciar, complicidad. claro. E inclusive hay estudios que indican que cuando se le pregunta a las muchachas, pero eso es una violación, tú no tienes edad para estar con ese hombre, ¿sabes? Pero yo lo amo, yo lo quiero, yo quiero estar con él. Entonces, hay una multiplicidad de factores que se unen aquí, que no es solamente el tema complejo el de problema. derecho, es complejo. Porque como tú le dices a una chica, no te unas a él porque él no te conviene, si ella dice que sí. Entonces, y hay muchos factores para que la legislación lo prohíba. Por ejemplo, el tema de violencia de género. Endesa 2013 indica que es el nivel más alto de violencia de género es entre la edad de 15 y 19 años. ¿Por qué? Por la desigualdad de poder. Sí. Es un hombre que tiene 30 con una de 15, tiene más experiencia, posiblemente tiene más dinero, es el que maneja el dinero, es el que dice lo que se va a hacer en la casa. Entonces, esa desigualdad en el poder hace que esas relaciones se tornen violentas. La violencia, sí. En detrimento de la chica. Se ve mucho mayor ahí. ¿A qué edad nuestros adolescentes están iniciándose sexualmente? Ellos no lo dicen abiertamente, es difícil, pero estudios que se han hecho y por el trabajo que uno hace en temas de juventud, la iniciación en los varones es entre los 10 a 12 años. Y las chicas andan por la misma edad. Es decir, los adolescentes están teniendo relaciones sexuales. Y esa es una de las cosas que nosotros queremos señalar con el estudio. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. No podemos creer que los adolescentes van a abstenerse. No. Hay que planificar para sí lo hacen. O sea, la educación debe ir de dos vías. Lo ideal sería que se abstengan por eso es lo ideal. El tema de la responsabilidad. Te informo y todo. Y espero que te abstengas. Pero si no te abstienes, entonces tú tienes esta información. Cómo protegerte, por qué debes protegerte, por qué debes tener responsabilidad para iniciar tu vida sexual. Todo lo que va a implicar, entonces. Todo lo que implica. Hay mucho alto porcentaje de abandono de padres hacia las adolescentes porque no salen, les embarazan y luego no saben cómo responder y entonces lo que hacen es que se ausentan del proceso. Imagínate un muchacho de 15 que embaraza a una de 14, los dos son dos niños, entonces el de 15 lo que hace simplemente es decir, bueno, yo no puedo hacer nada. Y si son pobres los padres de ambos, entonces no pasa nada. Entonces ese es el tema de por qué educar, de por qué, si van a tener relaciones sexuales, que se haga con mucha responsabilidad. Pero lo ideal es, y eso es el tema especialmente desde vicepresidencia, las iniciativas son para que se espere el tiempo adecuado, la madurez biológica y la madurez emocional para tener relaciones sexuales. Hace unos años aquí se hizo una campaña con una pastillita porque la tasa de fecundidad en las mujeres estaba como bajando. Sin embargo, entre las adolescentes sigue siendo alta. ¿Cuáles son los factores que inciden para que entonces estas adolescentes no se agreguen, no accedan a los planes a los proyectos de planificación que hay? Que hay muchos y están al alcance prácticamente de todo el mundo. Entonces, ¿por qué la planificación? El Ministerio de Salud tiene inclusive un programa especial para adolescentes. Y en nuestra investigación nosotros encontramos que en las policlínicas locales están disponibles los diferentes productos para la planificación familiar. Ahora. A precio módico. En algunos casos es gratis. Es gratis. Nosotros encontramos en nuestra investigación que hay un factor cultural muy importante que impide que adolescentes vayan a buscar el servicio. Uno de ellos, especialmente para las chicas, y es que cuando van a la policlínica me conoce el médico, me conoce la enfermera, me conoce la que despacha. Sí, porque es comunitario. Entonces. Es comunitario. Si yo voy y lo busco, entonces me le dicen a mi mamá y yo no quiero. Entonces ese asunto de privacidad que debe garantizársele al adolescente, en algunos casos no está garantizado. En el caso de los varones, esto es interesante, nosotros encontramos que a los varones se le incita a que se lleven los productos, pero si va la chica y le preguntan, ¿qué tú estás haciendo? Tú ves esa diferencia, fíjate cómo la masculinidad... que hay es el tema cultural otra vez. Exactamente, el tema cultural. Entonces quizás eso escapa al Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio provee los productos, pero es más bien la persona que la formación de lo que cuando vienen a buscar el servicio, cómo yo me comporto como un servidor público. Sí. Y entonces vimos que ese es un impedimento.
Entonces, esa es una razón. La privacidad y la discrecionalidad. La discrecionalidad. Pero también lo que te decía ahorita es que las adolescentes todavía está muy arraigada una cultura que hay que tener los hijos temprano. Esa cultura de hay que salir de eso temprano, como si los hijos es algo para un rol social que debo cumplir y ya salí de eso. Entonces, todas esas cosas que todavía están muy arraigadas en la cultura dominicana. Y un factor importante que nosotros encontramos aquí es que el embarazo en adolescentes es un asunto de clase social. Por ejemplo, ese 20%, cuando lo desagregamos en los 5 quintiles de ingresos, vemos que solamente en el quintil alto, o sea, el más rico, es apenas un 8%. Pero cuando vamos al quintil más pobre, es un 34%. Wow. Entonces, fíjate que el embarazo de adolescentes está diferenciado por el estrato social. También el acceso, ahí de seguro que entra el acceso a esos planes de prevención de embarazo. Obviamente. Es más probable que una persona en el quintil más alto tenga acceso y conocimiento a cada uno de estos proyectos. Que bueno, y se embaraza ya es una decisión propia de continuar o no con el embarazo. Así es. El quintil más bajo es muy difícil que tenga esas opciones a mano. Es muy difícil. Y nosotros ahí, a través de la ecología social, nosotros estamos proponiendo que cuando estudiamos esas diferencias de cómo las chicas pobres usan o no usan estrategias y las chicas de clase media sí usan estrategias, nosotros estamos proponiendo que se examine el tema de la narrativa en la familia. La narrativa es cómo una familia se ve a sí misma, cómo se proyecta. Entonces, nosotros entrevistamos a chicas de clase media que son madres adolescentes. Y mira la diferencia. Cuando las que entrevistamos, que son de clase media, cuando salieron embarazadas, su familia activó lo que nosotros llamamos mecanismos de protección. Por ejemplo, los papás decían, bueno, si el muchacho no es responsable, yo me encargo. Pero cuando fuimos a ver a las adolescentes de clase, en el quintil más bajo de pobreza, no era así, estaban abandonadas a su suerte. De hecho, que se encargue de eso. Si él quiere. Inclusive nosotros encontramos casos donde una adolescente ha sido madre 2 veces del mismo hombre, y que las 2 veces la ha abandonado. Imagínate. Entonces nosotros preguntábamos, ¿por qué falta esa estrategia para pensar que si ya me pasó una vez, no me pasa la segunda? Entonces ahí vemos la estructura de la familia, cómo se narra la familia a sí mismo. Nosotros vimos, por ejemplo, que las que salían embarazadas en la clase media, a esos mecanismos activarse, volvían a la escuela, siguen en la universidad, me lo cuida fulanito, si no pago, o me ayudan para yo pagar y quien me la cuide. Es decir, hay una serie... Y no se repetía otra vez. Hay una ecología, ¿ves? Hay una ecología que me ayuda, es como una especie de marco protector, que aunque yo salgo embarazada, que ellas salen embarazadas, ellas van a seguir, ellas van a continuar con su vida. Entonces, por eso es tan importante cuando hacemos políticas de prevención, examinarlo por clases sociales, o sea, porque cada clase tiene sus mecanismos cada realidad específicos de cómo. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar luego de estos breves anuncios publicitarios sobre la propuesta. Luego de todo esto, ¿qué proponemos? ¿Qué le vamos a proponer a la familia? ¿Qué le vamos a proponer a la escuela? Y sobre todo, ¿qué hacer con todos estos adolescentes que tienen acceso a planes de planificación, pero que lamentablemente no lo utilizan? Todo eso y más cuando regresemos. Gracias por continuar con Nación RD. Seguimos en esta interesante conversación con Gerson del Rosario, investigador del estudio Embarazo y Adolescencia en República Dominicana, una aproximación desde la ecología social, auspiciado por el Observatorio de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República. Luego de todo este problema que hemos estado viendo, ¿qué proponerle a la sociedad? Porque hay un problema grave que hemos estado viendo durante todo este tiempo, pero ahora cómo vamos a proponerle un enfoque diferente, cómo vamos a hacer desde la casa, cómo vamos a hacer desde el colegio, que son espacios tan importantes y, como tú dijiste muy bien antes de la pausa, tan determinantes en qué hacer luego del embarazo. Así es. El estudio habla de ecología social, así que nosotros estamos proponiendo que las intervenciones sean con una visión ecológica. ¿Qué quiere decir eso?
que vamos a intervenir las familias, vamos a intervenir las escuelas, vamos a intervenir la economía, vamos a intervenir la pobreza, vamos a intervenir los servicios públicos. Es decir, todo aquello que incida en el fenómeno debe ser intervenido. Entonces, para eso, interesante, sí. excusa que te interrumpa, que para un problema social de esa magnitud es imposible el abordaje desde un solo sector. Si no es integral, el tema no se soluciona. Así es. Por eso es que es tan importante que todo el mundo opine y que todo el mundo no solamente que exprese su voz, sino que se vincule con la solución de esta problemática. Desde las iglesias, los clubes, la junta de vecinos y sobre todo en el más próximo escenario social, que es la familia, el núcleo íntimo del adolescente. Sí, entonces nosotros proponemos primero que el enfoque sea integral, que todas las instituciones que tienen que ver con el tema se involucren. Ya, bueno, entre 2011 y 2016 hubo un plan nacional de reducción de embarazos en adolescentes que ya culminó. ¿Qué tan exitoso fue ese plan? Nosotros no tenemos todavía datos de evaluación para ver si mejoró o no la situación. Ahora, la vicepresidencia está trabajando en una nueva propuesta para un plan más integral, porque era la primera vez que trabajábamos varias instituciones y nosotros tenemos un problema como país, y es que trabajar en comunidad la cooperación interinstitucional es todavía lenta. Aunque tengan los mismos objetivos. Entonces, por ejemplo, si vicepresidencia con sus programas interviene, digamos, en la empleabilidad, pero entonces vicepresidencia necesita que salud pública intervenga desde los servicios que le ofrece, y luego educación haga su parte, y luego CONANI haga su parte, donde hay, por ejemplo, temas de violación de derechos, Procuraduría haga su parte, Ministerio de Trabajo haga su parte, Ministerio de la Juventud haga su parte. Nosotros estamos proponiendo que en vez de una política de reducción de embarazo en adolescentes, sea una política de empoderamiento de la juventud, porque el embarazo en adolescentes es una opción cuando no hay otras opciones. Sí. Entonces, eso uno se pregunta también cuando ve estas cifras. En una sociedad como esta, donde la tendencia es las mujeres más empoderadas de su propia vida, más mujeres en las universidades, más mujeres en los espacios laborales, ¿cómo es que todavía hay chicas en la adolescencia que este discurso o esta visión de la vida no la toma a ellas? O sea, ¿cuál es la realidad entonces en la que están? Que no ven todas esas opciones que tienen para evadir esa problemática. Vuelvo y te digo, porque esa es una visión desde la visión urbana, de clase media muchas veces. No es la realidad que ellas ven. O sea, el país no se circunscribe no es igual, al distrito, al Gran Santo Domingo. Exactamente. Por ejemplo, nosotros fuimos a un campo de Yamasá, para ponerte un ejemplo, que está a 1 hora de la capital. Y ese es otro mundo. Y cuando preguntamos sobre los proyectos de vida, el proyecto de vida de esas chicas es casarse a los 18. Y ellas nos lo decían en la entrevista. Yo solamente estoy esperando que cumplir 18 para casarme. ¿Y por qué? Porque en ese lugar no hay más nada que hacer. No hay. La vida es ir a la escuela y volver a la casa. Ir a la escuela e ir a la casa. No hay otras cosas que hacer. Entonces, ese discurso de estudiar, de progresar, que es bueno, no está llegando a todo el mundo. Bueno, también ahí tiene que ver los ejemplos que ellos ven. Está el ejemplo. Quizá alguien estudió y dice, bueno, pero para yo estar así, exactamente, me caso a los 18 puntos. Y es también no tener otras alternativas. En mi opinión, como yo soy sociólogo de la educación, y ese es un tema que me gusta mucho, está la narrativa, la socialización con respecto a la educación, cómo se percibe la educación. Y nosotros tenemos en República Dominicana un problema de pocas expectativas. Sí. Es que no toda la juventud ve en la educación el modelo para el desarrollo. Hay, por ejemplo, la deserción escolar en varones es altísima. Y cuando le preguntan, ¿por qué? Porque necesito trabajar, necesito producir dinero. Y ellos no saben que dejando la escuela, a largo plazo van a producir menos dinero. Sino que la gratificación inmediata, que si yo trabajo ahora, tengo dinero el mes que viene, pues no estudio, mejor me dedico a trabajar. Entonces, ese tipo de cosas hay que irla cambiando, hay que transformarla. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de transformar ecologías de desigualdad, que son, por ejemplo, ¿qué servicios tú tienes que yo no tengo? ¿Qué servicio tiene la muchacha que vive aquí en el distrito que no tiene la que vive en Yamasá? Esas ecologías de la desigualdad, transformarlas en ecologías de bienestar.
y por ecología de bienestar nosotros queremos decir, donde funcionen todos los servicios que tienen que funcionar para que una niña, si sale embarazada, tenga todo lo que ella necesita para volver a reincorporarse en un proyecto de vida. Que de hecho, es importante esto, se dice generalmente que salir embarazada es lo que detiene el proyecto de vida. Y nosotros encontramos que es lo contrario, que cuando salen embarazadas les cambia la perspectiva de vida. Es decir, por el niño. Por el niño, o sea, el niño le hace, ese cambio que hay de niña a mujer, le hace reflexionar, o sirve para reflexionar. Y en la mayoría de los casos que nosotros vimos, el tener el hijo, el tener la niña o el niño, ahora le sirve para replantearse la vida. Entonces, en vez de ser un factor para no seguir, es un factor para seguir. Ahora, ¿cuáles condiciones estructurales impiden que eso siga? Y ahí tenemos el tema entonces de las estancias infantiles, que el gobierno está haciendo un trabajo fenomenal con eso. Está llenando el país de estancias infantiles, que yo pienso que es un gran paso de avance para que las madres puedan dejar a los hijos en un cuidado óptimo, muy bueno, porque las estancias de INAIPI son muy buenas, y ellas puedan continuar. Entonces son esas ecologías que nosotros le llamamos ecologías de bienestar, que deben funcionar para que si la niña sale embarazada, ella pueda continuar. Es decir, que el embarazo no sea el final de la vida. No sea el final de su vida, que no sea el final de todo el proyecto de vida que ella se había planteado. Es interesante todo esto, pero también nos queda otro punto que vamos a relacionarlo ya en esta parte final, y es el gran debate que tenemos en la República Dominicana sobre el tema de la educación en los centros educativos. Bueno, ok, tenemos esta realidad, pero de entrada, mientras el hacha va y viene, como dicen por ahí, siguen los bachilleres sin recibir este tipo de educación, porque las escuelas, las iglesias, juntas de vecinos y demás están en un debate que lo que está es arrojando más embarazo en adolescentes, porque sigue el desconocimiento. ¿Qué propuestas hacer en este sentido para la política educativa del país? Nosotros estamos proponiendo aquí que el Ministerio de Educación implemente el currículum de educación sexual en el nivel secundario, que en estos momentos no se está haciendo. Que asuma su rol. Que asuma ese rol. Sabemos que ya tienen en la parte de la primaria, de la educación primaria, pero es esa edad de la educación, esa edad donde se hace la educación secundaria, donde los adolescentes están ya, la efervescencia, en la efervescencia de la juventud, de las hormonas y todo eso. Entonces es importante que se trabaje eso. Le proponemos aquí al Ministerio de Educación que acelere ese currículum que se está en desarrollo. Y que no espere que todo el mundo esté de acuerdo con la currícula que ellos van a presentar, porque es imposible. Es imposible. Uno ni en su casa tiene la mayoría. A todo el mundo no se puede hacer. Entonces, nosotros pedimos que se aborde de una perspectiva científica. Cada quien tiene su pensar, digamos, religioso, moral, que eso es importante, pero yo no puedo imponer la mía a la tuya. Entonces es bueno que el Ministerio de Educación sea un ente equilibrado, neutral, y que simplemente le enseñe las herramientas de protección, de cómo funciona el cuerpo, del efecto no solo del embarazo, también las enfermedades de transmisión sexual que vienen ahí. Porque generalmente los adolescentes tienen relaciones sin protección, por falta de información, por falta de conocimiento, a veces no saben cuáles consecuencias. Aquí hay enfermedades que afectan más a la mujer que al hombre, y que, por ejemplo, la mujer no tiene cura para la mujer, pero para el hombre él es como un portador, vamos a decir, que no lo afecta tanto. Entonces, todas esas cosas deben tomarse en cuenta para ver la urgencia que tenemos de una educación sexual temprana en la educación secundaria. Bueno, agradecer tu participación en este espacio, Nación RD. Muchísimas gracias por este abordaje, gracias por el estudio. Quiero entregártelo de manera formal, ese es el estudio ya impreso. Ponerlo aquí, Embarazo y Adolescencia en República Dominicana, un estudio a través de la ecología social. A todos los que tengan la oportunidad de... ¿Dónde lo pueden adquirir las personas? Yo lo vi en internet. Está en internet, es la manera más adecuada, enfoquesocial.do. Enfoquesocial.do es el portal web del observatorio, pero también las oficinas del Gabinete de Políticas Sociales en la avenida Leopoldo Navarro pueden pasar por allá y pueden solicitar una copia que ya tenemos también disponible. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que nosotros tomemos el toro por los cuernos con esta problemática. Mientras esto no lo abordemos de manera integral, esto será una problemática que va a frenar el desarrollo de nuestro país. Es muy difícil planificar políticas públicas, planificar el desarrollo,
cuando tenemos un problema creciente como es el embarazo en la adolescente. Ustedes, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.